A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión vespertina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilixa Arcaya, en la coordinación de este espacio Génesis Rodríguez y en la producción Mario Villarreal. En los controles Víctor Mejía y frente al micrófono Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos. El abogado Omar Mora Tosta se pronunció tras conocerse la muerte del general Raúl Isaías Baduel, bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro, presuntamente por coronavirus, según informó el fiscal general del chavismo, Tarek William Saab. Ha muerto un hombre inocente que entregó su vida a la defensa, a la Constitución y a la democracia. Esta muerte comenzó hace 12 años cuando fue perseguido, detenido arbitrariamente, vejado, presentado en pijama en tribunales, víctima desde ese día de violaciones interrumpidas de derechos humanos, señaló quien fue su abogado defensor. La versión oficial divulgada hasta ahora por el fiscal general impuesto por la ilegítima constituyente chavista Tarek William Saab es que la muerte del exministro de Defensa fue consecuencia de coronavirus. Mediante un mensaje en Twitter, Saab informó la noche de este martes que Baduel falleció de un paro cardiorrespiratorio producto del COVID-19 mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna. Sin embargo, un día antes de conocerse sobre el fallecimiento del general Baduel, su hija, Andreina, había denunciado que su padre se encontraba en un centro de torturas en el SEBIN del Helicoide. Por su parte, familiares del general Raúl Isaías Baduel, muerto en prisión, acudieron la mañana de este miércoles a la morgue de Bellomonte para exigir el cuerpo del exministro de Defensa no sea cremado. No vamos a permitir que el cuerpo de mi papá sea en este momento cremado, expresó su hija Andreina Baduel en declaraciones a los medios de comunicación. La joven advirtió que una cremación podría entorpecer el proceso de investigación sobre las causas de la muerte. Lo que nosotros queremos es hacer justicia, reclamó. No vamos a permitir que el cuerpo de mi papá sea en este momento cremado. No lo pensamos así porque esto es un proceso de investigación y eso puede entorpecer además. Lo que nosotros queremos llegar no es solamente investigar por investigar, es hacer justicia. A propósito, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este miércoles que se realice una investigación independiente sobre las causas de la muerte en prisión del general Raúl Isaías Baduel. Lamentamos profundamente la muerte en detención de Raúl Baduel. Llamamos a Venezuela que garantice una investigación independiente, publicaron a través de la cuenta oficial en Twitter. La ONU también reclamó que se garantice la atención médica para todos los detenidos, que se consideren medidas alternativas de la detención y se liberen a los detenidos arbitrariamente. A propósito, Juan Guaidó calificó como un asesinato la muerte en prisión del general Raúl Baduel y advirtió que la Fuerza Armada es cómplice y guarda silencio. Al general Raúl Baduel lo asesinó la dictadura, lo secuestró, lo torturó y le negó atención médica. Tras 12 años de brutal sufrimiento, Baduel es el 10º preso político que muere en manos del régimen. Hoy más de 250 venezolanos continúan en riesgo como rehenes de la dictadura, señaló mediante un mensaje en Twitter. El líder opositor destacó además que las atrocidades como esta reiteran que en Venezuela se viola sistemáticamente los derechos humanos. Ante ello, se consideró que estos crímenes no pueden quedar impunes y que el silencio de nuestra Fuerza Armada los hace cómplices. Por su parte, Iván Simonovic se pronunció tras conocerse la muerte del general Raúl Isaías Baduel, bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro, presuntamente por coronavirus, según informó el fiscal general del chavismo, Tarek William Saab. Octubre Rojo, se repite la historia en la sede del SEBIN, donde accidentalmente murió Fernando Albán. Ahora le toca al general Raúl Baduel, la piedra en el zapato de Padrino López, señaló Simonovic. La muerte se conoció
solo 2 semanas después de que familiares exigieran una fe de vida y denunciaran su traslado irregular a la sede del SEBIN en Plaza Venezuela. Por su parte, Gonzalo Imiot, vicepresidente de la ONG Foro Penal, denunció este martes que con la muerte del general y exministro de la Defensa de Hugo Chávez, Raúl Isaías Baduel, ya son 10 los presos políticos que mueren bajo la custodia del Estado. La responsabilidad sobre la vida y la salud de cualquier detenido recae sobre el Estado, escribió Imiot en Twitter. El vicepresidente de la ONG además recalcó que el Foro Penal ha exigido que los presos políticos les brinden los tratamientos médicos necesarios sin que esta petición sea cumplida y no garanticen sus derechos a la salud. En otras noticias, la Embajada de Venezuela en Colombia emitió un comunicado en el que se solicita a las autoridades colombianas una investigación inmediata ante el asesinato de 2 menores de edad a manos de grupos irregulares, hecho ocurrido en días recientes en la población de Tibú, al norte de Santander. Desde la Embajada de Venezuela en Colombia lamentamos los hechos acaecidos en Tibú, en los que fueron asesinados 2 niños presuntamente venezolanos a manos de grupos irregulares, señala la representación de la Embajada en la cuenta oficial de Twitter. Solicitamos a las autoridades una investigación que dé con la verdad y castigue a los responsables. El asesinato de los 2 jóvenes se produjo el pasado viernes, después de ser detenidos cuando supuestamente robaban a un comercio local de dicha localidad en el departamento fronterizo del norte de Santander. Horas después, los 2 jóvenes, uno menor de edad y otro de 18 años, aparecieron muertos en una carretera que conduce a la localidad de El Tarra. Ambos tenían tiros en la cabeza y en sus cuerpos también fueron atados y carteles que decían ladrones. Por su parte, la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, aseguró este martes que la administración de Nicolás Maduro denunciará ante la ONU y ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos del organismo internacional el asesinato de niños venezolanos en la localidad de Tibú, en Colombia. Ante el abominable asesinato de niños venezolanos en Tibú, Colombia, el presidente Nicolás Maduro ha instruido al canciller Félix Plasencia para elevar la denuncia ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que este crimen no quede impune, escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter. A propósito, el fiscal general del régimen, Tarek William Saad, denunció este martes que la violencia contra migrantes venezolanos en Colombia son crímenes de lesa humanidad. Al menos 1.933 migrantes venezolanos fueron asesinados y otros 833 dados por desaparecidos entre el año 2015 y 2020 en Colombia. Veamos. Pero yo quiero destacar que este no es un hecho aislado, no es un hecho excepcional. Al menos 1.933 migrantes venezolanos fueron asesinados y otros 836 fueron dados por desaparecidos. Es decir, si sumamos los ya identificados como asesinados más los desaparecidos, la cifra de manera aterradora puede llegar aproximadamente a los 3.000 venezolanos muertos, víctimas del odio, de la xenofobia que las autoridades del Estado colombiano han impulsado y promovido contra la población venezolana residente en Colombia. Esos son delitos y crímenes de lesa humanidad. Todos los estudiosos de los derechos humanos sabemos que cuando desde el Estado se instiga el exterminio de un grupo humano, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, y eso yo lo tipifico así. El asesinato masivo de venezolanos en Colombia por parte de autoridades del Estado colombiano o de grupos tercerizados, aupados, armados y financiados por el Estado colombiano, llámese como se llame. Y en otras informaciones, en la sesión ordinaria de la Comisión Delegada de la Legítima Asamblea Nacional del diputado Juan Pablo Guanipa de Primero Justicia presentó una comisión especial para dar inicio inmediato a la investigación de la situación actual de la empresa venezolana Monómeros con sede en Colombia. Antes de proceder a la aprobación de dicha comisión, el presidente encargado Juan Guaidó expresó
que si alguien se aprovecha de los cientos de miles que luchan por la recuperación de la democracia, el tráfico de influencias es corrupción y debe ser claramente señalado y denunciado. Esta investigación es urgente, la reestructuración ya tiene 3 renuncias de la directiva de monómeros y hay que concretarlas de manera inmediata y de manera profesional, agregó. La comisión especial propuesta por el diputado Guanipa estará integrada por 5 miembros para investigar situación de monómeros y de manera inmediata deberán trasladarse a Colombia. Los resultados de las investigaciones se deben entregar en 10 días continuos. De los resultados deberán haber una auditoría externa desde 2018 hasta la actualidad y la reestructuración. Esta comisión especial estará integrada por Viviana Lucas, de Primero Justicia, Ronmy Flores, de Acción Democrática, Marco Aureliano Quiñones, de Voluntad Popular, un representante de Un Nuevo Tiempo y un representante de las minorías. Entre tanto, el encargado de las relaciones exteriores de la oposición venezolana, Julio Borges, llamó a despartidizar el manejo de activos de su país en el extranjero y opinó que es necesario relanzar la unidad entre los movimientos que detractan al gobierno de Nicolás Maduro antes de definir si se renovará la continuidad del gobierno interino de Juan Guaidó en 2022. Borges, coordinador nacional del partido Primero Justicia, afirmó este martes que aún no existe consenso entre la oposición para la continuidad del gobierno interino de Juan Guaidó a partir del 4 de enero de 2022, cuando vence la vigencia del estatuto para la transición aprobada por el Parlamento. Es algo que está en discusión, no se sabe qué va a pasar, el gobierno interino no es un fin en sí mismo, es un medio para ver si nosotros logramos el cambio. Hay que ver qué cosas hay que hacer para relanzar la unidad y retomar el foco. El dilema no es si renovar o no. El gobierno interino es cómo relanzar, rediseñar el foco. Este camino en el que estamos no es, dijo desde Bogotá durante un foro sobre el manejo de activos de Venezuela en el exterior. Dijo a nuestros colegas de La Voz de América. En otras noticias, el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, advirtió que si es eliminado el gobierno interino, el régimen de Nicolás Maduro pudiera tener acceso a los activos en el exterior valorados en cerca de $10.000 millones. Que no esté Juan Guaidó como legítimo representante de la constitucionalidad tendría tremendas consecuencias. Por ejemplo, le daría a Maduro acceso inmediato a activos de la nación, acceso a los fondos que están en el FMI, y los fondos que están en cuentas congeladas. Escuchemos. Lo primero es el contexto. No hablar de gobierno interino, sino hablar de la figura constitucional que es el presidente encargado. Al haber habido una elección fraudulenta en el año 18, cuando Maduro se reelige fraudulentamente, eso deja un vacío que se llena en enero del año 2019 con lo que establece el artículo 233 de la Constitución, que dice que asume la presidencia de manera encargada el presidente de la Asamblea Nacional hasta que se den unas elecciones presidenciales. Bajo ese supuesto legal constitucional todavía seguimos hasta que se den las elecciones. Ahora bien, las consecuencias de que no esté Juan Guaidó como legítimo representante de la constitucionalidad tendría tremendas consecuencias. Por ejemplo, le daría a Maduro acceso inmediato a activos de la nación, acceso a los fondos que están en el Fondo Monetario Internacional, fondos que están en cuentas congeladas, fondos que están en litigios, como es el caso del litigio del oro en Inglaterra. Quizás no de manera inmediata, pero sí en cuestión de semanas o meses, la dictadura de Maduro podría tener acceso a casi $10.000 millones. Y esto, por supuesto, es un interés estratégico por parte de la dictadura, que todos tenemos que estar muy claros de las consecuencias que eso significaría. En declaraciones para RCR, Iván Freites, miembro de la Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleos de Venezuela, condenó que hace 2 semanas en el centro de refinación Paraguaná, 7 trabajadores de PDVSA fueron detenidos por funcionarios del régimen de Maduro por supuestamente impulsar el sabotaje y el terrorismo en las instalaciones. 2 semanas en el centro refinador Paraguaná, 7 compañeros fueron también detenidos y acusados de sabotaje y terrorismo. O sea, la política del régimen no cambia. Y nosotros seguimos actuando bajo las mismas
los mismos parámetros, queriendo hacer ver que Venezuela se puede ir a un proceso de elecciones donde no se va a elegir. Y el más claro ejemplo de esto, y no es que me estoy desviando del tema, sino que todo esto parte de la política. Nosotros vimos cuando hicieron las elecciones internas del PSV que los ganadores no fueron candidatos o no son candidatos, y esas elecciones internas estuvieron controladas por el CNE. Eso indica qué es lo que va a pasar el 21 de noviembre en Venezuela. En Venezuela no hay elecciones. La gente va a salir a votar, el que quiere ir a votar, pero no elige. Lo impone Nicolás Maduro y su pandilla. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, al menos 6 personas murieron y varias más resultaron heridas este miércoles en un ataque a tiros durante una fiesta en el estado de Bahía, en el noreste de Brasil, según informaron fuentes policiales. De acuerdo con la Policía Civil de Bahía, un grupo armado irrumpió la madrugada de este miércoles en una fiesta en el barrio de Uruguay, localizado en la capital regional Salvador, y abrió fuego contra los asistentes, dejando 6 muertos, entre ellos un adolescente y 2 mujeres, y por lo menos una decena de heridos. Un grupo armado llegó al local donde ocurría una fiesta callejera y efectuó varios disparos. Hubo enfrentamiento y cerca de 15 personas fueron alcanzadas por los disparos, señaló la entidad en un comunicado. 2 de las víctimas fallecieron en el propio local de los hechos, mientras que 4 personas llegaron a ser ingresadas en hospitales de la región, pero no resistieron a las heridas. Un terremoto de 5.5 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió este miércoles a la provincia argentina de Santa Cruz, al sur del país y frontera con Chile, sin que hasta el momento se hayan reportado daños ni heridos. El sismo de 5.5 grados de magnitud y a 10 kilómetros de profundidad se produjo a las 4:55 hora local, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. El epicentro se registró a 4 kilómetros al noreste de la localidad de El Calafate, a 256 kilómetros al noreste de la capital de Santa Cruz, Río Gallegos, y a 566 kilómetros al noreste de la localidad de Ushuaia, en la más austral provincia de Tierra del Fuego. Y en deportivas le damos el pase a nuestro colega David Rodríguez. En la NBA, la estrella de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, y ya como lo habíamos mencionado en algún momento, está, jugándose su puesto con los Brooklyn Nets porque ya fue marginado del equipo al rechazar la vacuna anti-COVID-19. Irving declaró que tiene que cuidarse de los efectos secundarios de la vacuna en los próximos 10 años. En tenis, la Agencia Internacional para la Integridad de la Disciplina, ITIA, por sus siglas en inglés, recibió alertas de 4 posibles partidos amañados, 2 de ellos en el torneo de Wimbledon y 2 en el US Open. Además, entre julio y septiembre habrían recibido 38 alertas posibles de partidos amañados. Y para culminar, el delantero francés del Paris Saint-Germain y de la selección gala, Kylian Mbappé, sacará públicamente una autobiografía en forma de cómics con 300.000 ejemplares el día de su lanzamiento. Se tiene estipulado que esto se realice en un mes. Les invitamos a cuidarse del COVID-19 y les deseamos un feliz día. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia
al momento de producirse. RCR 750 AM.